¿Cómo están hoy? Obviamente para hablar acerca de los grandes, porque el fútbol chileno tiene mucha historia, muchos jugadores buenos, muchos centrales, muchos 10 buenos. Pero hoy es el turno de un ídolo de Cobreloa y también para mí un jugador importante, ¿cierto?, de la selección chilena, que fue parte obviamente de esa gran selección de 1987 que llegaría a la final de la Copa América, allá en Argentina, como Eduardo El Mocho Gómez, que era extraordinario. Varias veces finales, obviamente participó en aquellas finales de Copa Libertadores de Cobreloa, ¿cierto? Época mágica de Cobreloa en los 80. Eduardo Gómez era notable, que se entendía muy bien con Astengo, pero ¿cuál era la característica que lo hacía tan grande a Eduardo Gómez? Es que era muy bueno en el anticipo, ¿cierto? Y obviamente no soltaba la jugada cuando podía quedar pasado por un puntero. Vi el partido con Colombia de 1987 y era muy bueno en las barridas. No soltaba la jugada porque una vez se ve muchos centrales que, claro, son buenos para anticipar, pero cuando quedan pasados no terminan la jugada. Y Gómez llegaba hasta el final. Buenas barridas, buen cabezazo, un jugador dinámico, rápido, que se entendía muy bien con el Kaiser Pizarro, que lo hacía como volante central, pero muy vivo en la marca. Ahí uno se da cuenta que el fútbol chileno tiene que buscar perfiles como Eduardo Gómez, como Don Elías Figueroa, como Raúl Sánchez, como Astengo, porque aquí muchos jugadores dejaron huella. Entonces, uno cuando ve la selección chilena, a eso tiene que apelar, a ver los grandes jugadores que hemos tenido y cómo jugaban en el anticipo. Por ejemplo, Eduardo Gómez era especialista en no complicarse en el cabezazo, sabía anticipar, ¿cierto? Como bueno central tenían sus mañas, y eso hasta la tenía Don Elías Figueroa, ¿cierto? Todo tiene, hasta el centro delantero tiene sus técnicas, ¿cierto? Sus tácticas para poder ganar el espacio, para aguantar bien, ¿cierto? No, pero Eduardo Gómez, claramente en el partido, en este caso con Colombia, de Chile, que dirigía por Orlando Aravena, juega como un central por derecha, lo cual lo hace muy bien, se entiende rápido, se entendió muy bien con Patricio, el Pato Reyes, ¿cierto?, que venía de la U, que era el lateral derecho, entregando rápido, ¿cierto? Y también lo que tenía muy bueno Eduardo Gómez, el Mocho Gómez, que cuando había que sacarla fuera del estadio se sacaba, no se complicaba. Los centrales de antes no se complicaban. Por ejemplo, uno ve a los centrales de ahora que quieren jugar bonito y a veces se complica un poco lo que le pasa a Paulo Díaz, que quiere ser Don Elías Figueroa. Paulo Díaz es un buen central, pero cuando quiere salir como Don Elías Figueroa limpiamente del fondo se complica. Los centrales de antes lo podían hacer porque tenían la calidad, tenían la técnica, ¿cierto? El sistema de campeonato estaba mejor, ¿cierto?, que ahora. Así que no, gran jugador, y obviamente este programa se hace con mucho cariño para que los niños investiguen. Si quieren ver buenos centrales de fútbol chileno, estudien Eduardo Gómez, cómo fue pilar fundamental en las grandes campañas que tuvo Cobreloa en la década de los 80, cómo jugaba en la selección chilena, ¿cierto? Gran central del fútbol chileno que para mí no tiene nada que envidiarle a ningún defensa central de la historia a nivel mundial. Vivo en la marca, buen cabezazo, ¿cierto? Era como lo que decían antes los centrales, o pasaba el balón o el jugador, pero los dos no pasaban. No, realmente gran central.